promovemos este aprendizaje sobre una salud pública que es salud colectiva, que es salud comunitaria. Es un orgullo tener la amistad de Paul, una amistad construida desde este colectivo a partir de la amistad personal que forjó Paul con el doctor Jaime Serra Canales, ¿ya? El inspirador de esta experiencia. Y si me permiten mencionar que nos acompaña Magdalena Esther, que hoy día, hacía un tiempo que no nos veíamos, su compañera. Así que mucha alegría para nosotros porque poder estar aquí. Vamos a hablar, yo aquí quería hacer esta mención del Sentipensar que también está presente en esto. Y bueno, vamos a hablar de lo que dijimos en esa imagen de divulgación de tu presencia acá, Paul, de salud colectiva, de interculturalidad, de epidemiología sociocultural, de participación y otros temas de los cuales Paul recorre en su quehacer de aprender y haciendo en salud en México y hoy día también en otras latitudes, porque viene del sur de Chile y de eso también nos va a costar un poco. Así que yo llego hasta ahí. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por... Pues buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. En realidad el privilegio es para mí. Estar aquí es muy significativo y siempre con el ánimo de aprender conjuntamente cosas que vamos encontrando en el trabajo cotidiano, en el campo de la salud. Efectivamente, estos términos que están aquí dan pie a la presentación, el de interculturalidad, que tiene matices, tiene lecturas diferentes, el de participación social en salud y de epidemiología, de una epidemiología incluyente, sociocultural, de una epidemiología que algún autor dice que si la epidemiología será sociocultural o no será epidemiología. Vamos a abordar esto y algunas reflexiones y prácticas desde el país. Estos 4 términos están en el título de la participación, de la presentación, pero la pregunta que nos hacemos no es nueva y es una pregunta muy propia del PIRI, de muchos compañeros en América Latina, que es esto de la dimensión social, de la participación, de la responsabilidad social de las universidades y de la investigación en general. Es decir, si basta con documentar los problemas, y ese ya fue el producto, que por supuesto no es nada desdeñable, pero ¿qué pasa después de documentar esas situaciones? Alguien dice por ahí que las universidades tienen departamentos y que la gente tiene problemas. En cierto sentido, creo que experiencias como esta, de la cual es sede este lugar, pues habla de una preocupación que no es nueva y que sigue siendo fundamental, que es para qué documentamos, para quién, con quién, cómo documentamos, porque de ahí también parte la posibilidad o no de incidir, que es una vieja idea que no siempre es fácil, sobre todo el cómo incidir, es decir, todas estas aproximaciones al problema que tienen que ver con la dinámica entre culturas, con esta epidemiología real de la que se habla, con los matices de la participación y de la salud colectiva. Todas estas aproximaciones cobran sentido si las orientamos también en el campo de la incidencia. Y por eso hay otros elementos de los que hablaremos someramente, que tienen que ver con esto de los dispositivos patogénicos estructurales, dicho de una manera más sencilla, pues aquellos ordenamientos sociales que generan patología, el tema de la dinámica entre atención y desatención, cómo ubicar la atención en relación con el cuidado, y respecto a esta categoría o esta práctica del cuidado, su ubicuidad actual y su integralidad, y también la tarea de construir plataformas de interlocución. De alguna manera este término simplemente nos habla de espacios, de escenarios donde puede haber precisamente una retroalimentación de experiencias y ese diálogo que corresponde a una racionalidad muy diferente a esta de la racionalidad instrumental, donde yo me acerco con mi primo porque necesito que me preste su automóvil
pero nunca hablo con él. Estoy usando esa relación. Y bueno, esto es muy humano, pero el problema es cuando esta relación instrumental domina en nuestra sociedad. Empezaría yo por este tema de la epidemiología incluyente o sociocultural. Hay otras aproximaciones fundamentales que remiten a esta necesidad de revisitar ese término y esa práctica, como la epidemiología crítica, como la etnoepidemiología, como la epidemiología social. Todas tienen en común el que tienen un origen, y ese origen es la insatisfacción con el alcance que puede tener esta rama del saber tan importante. Gilles Vivot hace ya muchos años planteaba esto de que tenemos necesidad esencialmente de una perspectiva metodológica y no de una gran teoría. Necesitamos algunas herramientas conceptuales y algunas nociones claves que han de revelarse más eficaces y operacionales. Es decir, esta es una preocupación de tipo eminentemente operativo. Y él planteaba 3 momentos. El primero, fundamental, que tiene que ver con recabar los discursos de la gente y sus puntos de vista sobre la realidad. Y esto tiene que ver con el tema de cómo restaurar o cómo aprovechar la experiencia de todo mundo. Todo ser humano es realmente un intelectual. Y luego viene el trabajo del estudio de la causalidad. Y esa noción de dispositivo patogénico estructural que él planteara tiene que ver con buscar la causa de la causa. Es una noción jurídica antigua, pero nos está hablando precisamente de la concatenación de causas y de efectos, cada vez buscando mayor amplitud y delimitar los problemas de investigación a partir también de estos 2 primeros momentos. Y él hablaba de la reconstrucción de casos concretos a través de la palabra informantes clave, una palabra que a mí no me gusta mucho porque remite al sujeto como una fuente de información nada más, y abordar las realidades de la vida cotidiana tal como la siente y vive la gente a través de relatos realistas, ricos en detalles, pero esos relatos son susceptibles de ser prolongados, complementados, contextualizados por el investigador o por el agente de salud o por el personal de salud, incluyendo descripciones presenciales, ¿no? Y complementan estos datos el discurso de la gente buscando esclarecer la relevancia de los problemas. En esta imagen nos remite tal vez a un cuento de Bertolt Brecht que habla de aquel sujeto que llegó borracho a su casa a las 4 de la mañana o a las 3:30 y al entrar y abrir se le cae la llave y no puede abrir la puerta. Entonces se pone a buscarla, pero se pone a buscarla en donde el farol ilumina y no la encuentra. Entonces aquí esta imagen nos sirve porque sí hay un foco puesto en una parte, en una porción de la realidad que remite a la perspectiva biomédica, pero esa perspectiva, aun siendo legítima, no agota la interpretación y el conocimiento de los problemas de atención y desatención que sustentan al proceso de salud de enfermedad. Es decir, hay un campo oscuro, campo no visitado, campo no percibido, pero tampoco buscado, que tiene que ver con esa mirada epidemiológica, bioepidemiológica, y la necesidad de ampliar este campo de visión implica reconocer que hay saberes de la población que por ser legos, por no ser doctos, por no haber pasado por las instituciones académicas y por otra serie de problemas de exclusión, no se les confiere legitimidad, digamos, epistemológica, ¿no? Pero la realidad es muy amplia, es mucho más amplia y abarca lo que implica esta idea del territorio, que es más que el mapa, que es más que un espacio físico. Entonces, desde esa perspectiva, un elemento que puede ser definitorio de esta epidemiología crítica o ampliada es que todos tienen algo que decir.
y sobre todo algo que han vivido respecto a la experiencia del daño evitable. Los niños en la escuela, esas escuelas apadrinadas, todavía se usa este término aquí, los funcionarios municipales, los sacerdotes, los pastores, los dependientes de la farmacia, a menudo reciben información que puede tener una pertinencia epidemiológica. Por supuesto, los médicos y enfermeras, los médicos en la práctica privada, los terapeutas tradicionales, los trabajadores sociales, las amas de casa, etc. Las organizaciones campesinas, todos ellos tienen algo que aportar. Y esto es importante porque epidemiología significa epidemos, sobre la población. Por otro lado, esta idea de los dispositivos patogénicos estructurales, que traducido al cristiano sería algo así como ordenamientos sociales enfermantes, remiten a esto que mencionaba yo de la causa de la causa. Es decir, las causas son efectos y los efectos son causas. Y en ese sentido es importante la pregunta. Hay una narración de un intelectual literario que Elie Wiesel le dieron un premio Nobel de la Paz, me parece, y a él le preguntó un periodista: ¿para usted qué es la sabiduría? Y él dijo: la sabiduría es tener una pregunta en la vida. Esto sale a colación porque él no dijo es tener muchas preguntas. Muchas respuestas, muchísimas respuestas, porque él mencionaba algo que otros han mencionado: la pregunta es una calle abierta, es una vía abierta, es un reto. La respuesta se cierra en sí misma. Y nosotros tenemos una responsabilidad de generar preguntas inteligentes. Y tal vez una primera pregunta inteligente es: ¿cómo incidir? Porque documentar el asunto tiene una implicación ética y política. Si yo sé algo, y si ese algo implica sufrimiento, daño, precariedad, vulnerabilidad, y yo me quedo solo con haberlo documentado, sí aporté algo fundamental. Pero la pregunta es si ahí se agota el proceso, o cómo buscar una transversalidad con otras instancias de manera que eso no quede solamente en esa descripción. Entonces, si alguien pasa por el PIRI y pregunta mejor, o pregunta más, o pregunta por qué, creo que eso, en vez de incomodar a algunos, debiera de ser un pivote, una bujía para avanzar, ¿no? Este texto de alguien que trabajó el derecho del trabajo precisamente desde hace ya 100 años decía: todos los seres humanos podrían tener todos los derechos, pero desgraciadamente persistía el orden social, escribía él en 1927. El orden social nos coloca ante el predominio y la distribución de los bienes, y habría que añadir, y de las oportunidades, y en ese terreno ya los seres humanos no son iguales, sino desiguales. Y está hablando del ordenamiento social. Y Orwell habla en un momento dado de que todos somos iguales, pero resulta que hay unos más iguales que otros. Entonces, también Levins dice: nosotros no podemos enfrentar al todo. El todo es muy grande para nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es escoger. Y una manera de empezar es saber que el problema debe plantearse suficientemente grande para que quepa ahí una solución. Hemos sido formados en un enfoque a menudo reduccionista, donde vemos el detalle que no deja de ser fundamental, pero a menudo hay una descontextualización. No vemos el cuadro completo, pues porque no ilumina ahí el farol, y tal vez porque estamos ebrios, no lo sé, pero hay un problema de la necesidad de ver los problemas en su amplitud. Y también él menciona que la educación reduccionista dice que hay que empezar por el problema más pequeño. Y él plantea: no,
porque cuando se hace exitosamente esa investigación, se termina siempre con la conclusión de que el asunto está determinado por un factor externo. Y por otro lado, pues planteamos el problema grande cruzando fronteras, pero sí utilizando variables que se influyen mutuamente a una velocidad parecida. En ese sentido, hay imágenes que nos pueden ayudar a ejemplificar este problema de del reduccionismo. Aquí tenemos una caricatura de la prensa médica. Esta es una caricatura donde hay una viñeta publicitaria del año 1934, donde se anuncia un medicamento mexicano que se llamaba Gastrocura Mayo. Y este tipo de gráfica la usamos en el trabajo también con estudiantes y en grupos de salud, planteando y preguntando ¿qué ven ustedes ahí? Y tal vez alguien pueda responder. Bueno, no se ve una gran cosa, ¿verdad? ¿Qué les proyecta o qué les evoca esta imagen? Un objeto parcial. Bueno, pues podemos irlo decodificando. Primero, ¿dónde está el paciente? Ese estómago, además, ¿dónde está el contexto fisiológico y anatómico de ese estómago? ¿Dónde está su irrigación sanguínea? ¿Dónde está su inervación? ¿Ese estómago tiene clase social? ¿Tiene condiciones laborales? Seguramente que sí, si come mucho la persona, tiene una condición laboral compleja. ¿Tiene medio ambiente? ¿Tiene esperanzas? ¿Necesita compasión? ¿Necesita escucha? No. Y como no necesita escucha, el cirujano químico que está ahí no tiene que hablar. Él tiene que operar colocando ese polvo negro por el cardias del estómago. Entonces sí hay una reducción diagnóstica y a su vez una reducción terapéutica. El asunto se soluciona tratando ese estómago. Tal vez en esos años era una materia médica, un extracto. Hoy esa es una determinada molécula que busca un receptor molecular específico. Entonces, este es un tema que tiene que ver con la reducción que genera el problema. Pero aquí hay otra. Esta imagen no es inventada, es la imagen del hospital de San Luis Acatlán en el estado de Guerrero, en México. Es una población pequeña que tiene un hospital de primer nivel, que para nosotros se puede leer como una expresión de desatención. Y si lo contextualizamos en este ejercicio de contextualización al que nos convoca la salud colectiva, pues en los últimos años, ¿verdad?, 500,000 de mexicanos y mexicanas murieron por diabetes. Esta contradicción no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque hablando con el director del hospital me dice, ¿qué prefiere usted? ¿Tener un hospital sin sillas, donde la gente se siente en el piso y sin 2 o 3 computadoras que necesito? ¿O permitir que la Coca-Cola me pague todo eso y que la gente esté dignamente sentada? Porque el gobierno del Estado no me las va a pagar. La Comisión de Salud que se formó, fuimos en Comisión de Salud a la capital del Estado, a Chilpancingo, en Guerrero. Se pidió una reunión con el titular de los servicios médicos del Estado. Nos acompañó el director del hospital local, este mismo. Estaba muy entusiasmado. Dice, es la primera vez que yo no vengo solo aquí a exigir mejores servicios. Y como era tan inusual que una comisión municipal de salud, que no había impulsado el gobierno, pidiera una reunión con el titular, pues en el edificio estaban esperando no solo el secretario de salud, sino también varios funcionarios que bajaron, salieron de sus oficinas a ver
qué fauna rara era esa. Y cuando se le planteó en reunión esta imagen, el secretario dice que levante la mano quien no bebe Coca-Cola. Pues nadie levantamos la mano. Yo ya no bebo Coca-Cola, pero entonces la bebía. Y bueno, no pudo sostener esto, finalmente se quitó el letrero, se pasó a otra situación. Y luego además salió en la prensa que este señor había provocado un desfalco enorme con los recursos de la secretaría que estaba a su cargo. Ese es el contexto general de una imagen tan grosera o tan chusca como esa. O sea, esta necesidad de ir a la causa de la causa de la causa. O esta imagen, que si ustedes se fijan es como una actualización de esta, pero esta es de hace poco tiempo. Es una imagen. Y en esta imagen, ¿qué ven ustedes? Bueno, preguntemos tal vez, ¿quién es el protagonista en esta imagen? ¿Perdón? No. Bueno, yo digo que no, puede ser que sí sea. Es la molécula, es la mercancía, es el recurso que se anuncia. Y en esta imagen, si ustedes ven, ahí está el paciente, que por cierto la palabra paciente no viene de paciencia, viene de padeciente, de que está padeciendo. Bueno, no está usted de acuerdo, ¿verdad? No, perdón. Quería eliminar esa cosita de ahí abajo, perdón. Con que no nos quiere eliminar a nosotros, está todo muy bien.